El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Nacho, un perrito de la raza Chihuahua que sufrió una fractura debido a que fue atacado por su hermano perruno. ¿Quieren conocer cuáles fueron las causas que detonaron esta agresión? Las veremos más adelante en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos la historia de Nacho, este perrito que es muy consentido, el más pequeño de la familia. Sin embargo, debido a unos segundos de descuido y por un problema de discusión con la comida, sufrió un accidente. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Es un perrito que me encontró hace 3 años en la calle paseando yo precisamente con Hugo, que es otro perro que adopté, que es también de mix. Y pues paseando se me acercó el perrito. Yo pensé que sí tenía dueño, empecé a buscar a ver si por ahí estaban sus dueños. Y no, se me acercó y me pidió que lo cargara. Entonces pues se puede decir que Nacho me adoptó o nos adoptó a nosotros. Ay, es un perrito muy lindo, es súper tierno. Ahora sí que es amigo de todos los perros, se les quiere acercar. Y precisamente por su carácter tan amiguero, tan dócil, pues he tenido un poco de problemas con Hugo, que es su hermanito de convivencia. Ese es un perro así mucho más grande, tamaño como un pastor. Y pues por más que Nacho quiere acercarse, tenemos que estar cuidando que no, porque si Hugo se pone un poquito celoso, no permite que se me acerquen mucho. Hemos tratado de hacer todo lo posible y mientras lo controlemos, todo está en santa paz. Pero ahorita pues salió esta situación en donde pues Hugo salió de control y por querer acercarse a recoger algo que se cayó, pues lo atacó sin querer. Fue pues ahora sí que súper doloroso, aprensivo, porque empezaron a llorar. Realmente de la mesa se cayó una lechuga y los dos corrieron a recogerla. Y pues ahí fue donde se dio el enfrentamiento y pues ya sabes, en lo que queríamos separarlos, el perrito unos gritos, no movía su patita y también alcanzó dentro de la trifulca a rasgarle el ano. Ahí salimos de inmediato al doctor. Bueno, pues Nacho es un chihuahueño macho, que nos llegó con historia de haber sido atacado por su hermano de casa, ¿no? Digamos de otra raza, y fue atacado. Entonces llegó con un cuadro de choque por el estrés y aparte muchas heridas en piel, sobre todo una cerca del ano, ahí que desgarró una musculatura, y la fractura en el húmero, ¿sí? Una fractura que igual fue por la mordida, tiene un orificio de entrada, lo cual pues esto hay que valorar ya una vez estabilizado, que pase este primer periodo de estrés, que estén líquidos, que estén analgésicos, que esté ya más relajado. Viene la evaluación un poquito más meticulosa de las heridas, ¿no? Para ya cuantificar exactamente los daños. En este momento ya tenemos una radiografía donde se ve claramente la fractura, ¿sí? Del húmero. Pues sí, muy afligidos, porque el perro ya está grande, aproximadamente tiene como 12, 13 años. Y pues como es una talla muy chiquita, pues eso es lo que tenemos ahorita aprensivo, pero sabemos que el doctor nos dijo que todo iba a salir muy bien, son especialistas, va a ser un ortopedista, entonces pues dentro de todo lo que conlleva el nerviosismo de que es una anestesia, es una talla muy chiquita, su edad, aunque los análisis salieron muy bien, que es algo favorable para la operación, pues no nos olvidamos de que es una angustia, porque pues es nuestra mascota. En estos momentos Nacho pues ya pasó el periodo de estabilización, está bien, está respondiendo al tratamiento médico, ya empieza a comer, ya está de mejor semblante.
entonces ya está apto para pensar en la resolución quirúrgica de la fractura, ¿sí? En estos momentos vamos a entrar a quirófano a resolver la fractura. En esta fractura hay cosas muy importantes. Una que fue de origen por mordida de un congénero. Esto nos hace que no podamos quitar del escenario el diagnóstico de osteomielitis. Es decir, la boca de un perro es algo muy contaminado. Los perros perforan la piel, que es una protección del individuo, e inoculan bacterias, lo cual pues ahí puede hacer un absceso, y el absceso llegar y meterse hasta el hueso, y entonces estamos hablando de osteomielitis, ¿no? Estamos en un buen tiempo, estamos trabajando para que no se presente esto, pero sin duda es algo que debemos de estar contemplando y valorando que no se presente en los días subsecuentes. Luego, la fractura. La fractura está en una zona muy complicada desde el punto de vista de irrigación nerviosa y sanguínea. Es aquí arriba del codo, lo cual tenemos 3 ramas nerviosas muy importantes, una lateral y 2 aquí mediales, ¿no? Que son las típicas que nos pegamos en el codo y se nos adormece. Estas son las ramas. Son muy importantes, que no se hayan lastimado con el traumatismo, con la mordida, y que no estén involucradas en la fractura. Es muy fácil que en este tipo de fracturas haya inflamación de estas salidas nerviosas o desgarre, ¿no? Parcial o total, abulsión total, ¿no? Si se llega a presentar algo de esto, el pronóstico es malo. Puede llegar a quedar con secuelas muy graves de falta de sensibilidad en alguna de los dedos o de la muñeca, en alguna parte del brazo, que no sea capaz de posicionarlo. Esto se llama la función motora, y la función sensitiva es que no la sienta, ¿no? Esto en este momento está en riesgo. Es un poco complicado valorar las primeras horas esto, porque estamos hablando de un traumatismo, estamos hablando de una inflamación y de una inestabilidad, lo cual nos va a dar un déficit neurológico, pero puede ser enmascarado por el traumatismo. Entonces, una vez que recoloquemos los huesos en su posición, ahí revisamos la irrigación de los vasos sanguíneos y la irrigación nerviosa, y de ahí podríamos pensar en el pronóstico. En estos momentos estamos pensando en reducirla con unos implantes quirúrgicos, con unas agujas de Kirchner, y con eso veremos la estabilidad. Si transquirúrgicamente evaluamos que la inestabilidad es insuficiente con este primer sistema de osteosíntesis o estos implantes, tendremos que pensar en una alternativa, en un plan B. El plan B podría ser una placa quirúrgica con tornillos, un fijador externo, ¿no? O un intramedular bloqueado, ¿no? Son las alternativas que tenemos. Estamos con él, que lo queremos muchísimo, que todo va a salir bien, que esperamos que pues cualquier luz que le pueda dar el doctor para que todo salga bien, y que pues que Nachito regrese con nosotros. Ahora que Nacho se encuentra estable y de que los médicos han analizado su radiografía, han tomado la decisión de someterlo a cirugía para poder reparar esta fractura. Pero esta la veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Nacho es un perrito que me encontró hace 3 años en la calle paseando yo precisamente con Hugo, que es otro perro que adopté.
pues he tenido un poco de problemas con Hugo, que es su hermanito de convivencia. Hugo salió de control y por querer acercarse a recoger algo que se cayó, pues lo atacó sin querer. Atacado por su hermano de casa, ¿no? Digamos, de otra raza. Y también alcanzó dentro de la trifulca a rasgarle el ano. Llegó con un cuadro de choque por el estrés y aparte muchas heridas en piel, sobre todo una cerca del ano, ahí que desgarró una musculatura, y la fractura en el húmero, ¿sí? Pues sí, muy afligidos, porque el perro ya está grande, aproximadamente tiene como 12, 13 años. Y pues como es una talla muy chiquita, pues eso es lo que tenemos ahorita aprensivo, que es algo favorable para la operación. Pues no nos olvidamos de que es una angustia, porque pues es nuestro mascota. Estamos con él, que lo queremos muchísimo, que todo va a salir bien. Gracias por continuar con nosotros en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora regresaremos a la historia de Nacho y veremos su cirugía para corregir esta fractura aquí en Clínica de Animales. Ya acabamos la cirugía, afortunadamente muy bien, logramos revisar todos los nervios, están completos, no hay ninguno seccionado. Seguramente va a tener un déficit neurológico temporal por la inflamación propia del traumatismo y de la mía. Sí logramos ver el orificio de entrada, llega muy cerca de la articulación, ahí se hizo un lavado y un desbride para tratar de arrastrar todas las bacterias y que no queden ahí formando un absceso o una osteomelitis como lo habíamos hablado. Nos fue bastante bien desde el punto de vista que logramos colocar, a pesar de lo pequeño del hueso, los pequeños fragmentos, 2 agujas muy potentes de Kirchner. Esto nos dan el efecto de agujas cruzadas y nos da una muy buena estabilidad. La estabilidad quedó bastante bien, pero el perro, al quitarle el dolor y darle estabilidad, va a querer apoyar esa pata de inmediato. Entonces nos protegimos un poco en ese sentido y pusimos un sistema de osteosíntesis de apoyo. Es decir, el primario son estas 2 agujas y tiene un aparato que son unas agujas que van al exterior conectadas con una barra de acrílico. Esto se llama un AFE o un fijador externo, lo cual nos va a servir de apoyo los primeros días, que son los más importantes para que se empiece a formar el callo óseo. Pues va a ser algo un poco difícil por la situación en la que Hugo pues no lo acepta y pelean. Entonces va a ser primero pues ver de qué manera, si en el tiempo de la recuperación Nacho va a estar en un área especial o en una de esas cajas transportadoras o así, para que él tenga una recuperación buena y que Nacho esté tranquilo y que Hugo tampoco se sienta tan aprensivo de que está desplazándose y se quiera ver más agresivo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de que ambos perritos se sientan queridos y pues ver una forma de que si yo regreso a mi casa, porque no estoy ahorita por el sismo en mi casa, estamos en casa de mamá, pues ver si mi mamá se lo puede quedar para cuidármelo por mientras, o de manera definitiva yo estar pues yéndolo a visitar a ambos. Pero lo que mejor le deseamos es que Nacho salga bien. Una vez yo calculo que en unas 3 semanas de evolución favorable podemos quitar este aparato de fijación externo y ya nos quedamos solamente con la estabilidad primaria y esos implantes se pueden quedar ahí ya para toda la recuperación. Me parece que en estos momentos el pronóstico es favorable, nos deja con un muy buen sabor de boca esta cirugía y los resultados, ¿no? También ya las radiografías muestran una alineación muy buena. El fragmento que veíamos suelto al inicio, pues sin duda no logra dar una estabilidad adecuada y una coaptación adecuada de los fragmentos,
lo cual también por eso decidimos poner un aparato de fijación de apoyo. Es muy importante un trabajo de rehabilitación y un cuidado postoperatorio. Estas dos vertientes son tan importantes como la cirugía, ¿no? En este momento ya se hizo la cirugía, hay que manejar desinflamatorios, antibiótico para que no se nos compliquen las bacterias, los primeros días reposo y después movilidad controlada que vaya apoyando poco a poco. Nos apoyaremos con el área de rehabilitación para esperar que queden las menos secuelas posibles. Que lo queremos mucho, que lo esperamos pronto de vuelta. Muy bien, gracias a nuestro veterinario. Una de las razones por las que se puede detonar una agresión entre varios perros que se encuentran viviendo dentro de una misma casa o en un mismo espacio es por la comida. Entonces, lo importante, amigos, es que nos adelantemos ante esta situación. Si tenemos perros que no conviven muy bien al lado de la comida, que compiten por saber quién será el que va a comer primero, es mejor separarlos en distintos cuartos para darles de comer de manera individual, para evitar que se den este tipo de enfrentamientos. En el caso de Nacho, esta agresión se pudo haber evitado tomando algunas precauciones. Lo importante es que nos dicen los doctores que se va a casa y se espera que tenga una excelente recuperación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.